Que vamos a ver es progresiones geométricas. La clase anterior vimos progresiones aritméticas y lo que estuvimos viendo fue el término general de una progresión aritmética y la suma de términos. Vamos a hacer lo mismo con las progresiones geométricas. Vamos a poner un ejemplo de una progresión, por ejemplo, menos 2, menos 4, menos 8, y esta progresión sigue. ¿Cuál es la característica de esta progresión? Esta progresión, la característica que tiene es que si nosotros queremos saber qué propiedad cumple esta progresión o cuál es el número que sigue o cuál es la lógica que contiene esta progresión, nos vamos a dar cuenta que en esta progresión, para obtener el número que sigue, a diferencia de la aritmética que sumamos, acá lo que estamos haciendo es multiplicar. Acá estamos multiplicando por 2, por ejemplo. El 2 multiplicado, el menos 2 multiplicado por 2 me da menos 4. Y si a este lo multiplico nuevamente por 2, ¿sí? Me da menos 8. Ahí me faltó el menos 8. Entonces, lo mismo que en la progresión aritmética, acá va a haber una razón, ¿sí? La razón acá va a ser 2, ¿sí? Esta es una progresión geométrica. La progresión geométrica tiene esa cualidad que para buscar el término siguiente, ¿sí?, se multiplica siempre por una constante porque siempre es el mismo número que vamos multiplicando. Esa es la característica de una progresión geométrica. Entonces, dijimos que acá la razón es 2, en este ejemplo, ¿sí? Para encontrar una razón, antes, recordemos que cada término de la progresión lo vamos a identificar de la misma manera que identificamos las progresiones aritméticas. Este va a ser el primer término A1, este va a ser el A sub 2 y este va a ser el A sub 3. ¿Sí? Ese es cómo vamos a identificar los términos de la progresión. El primer término, el segundo, el tercero, etc. ¿Sí? Si yo quiero encontrar la razón de una progresión geométrica, lo que puedo hacer es agarrar un término, supongamos un término cualquiera, y le voy a dividir el término anterior. O sea que yo voy a poner n más 1, el término a sub n más 1, y este término le voy a dividir el término anterior. Si yo divido un término dividido del anterior, lo que me va a dar es la razón, ¿sí? Así que yo pongo acá a sub n más 1 dividido a sub n, eso va a ser igual a la razón. ¿Sí? Lo podemos ver en este ejemplo. Menos 4, ¿sí?, le divido el término anterior, el menos 2, me va a dar 2. Menos 8 dividido menos 4 me va a dar 2 también, ¿sí? Eso siempre me va a dar la razón. Un término dividido del anterior, ¿sí? Un término n más 1 dividido a sub n. ¿Qué se va a desprender de acá? Bueno, de acá lo que vamos a desprender de estas progresiones geométricas es el término general, que el término general ya lo habíamos visto en las progresiones aritméticas, que era una fórmula que nos permitía encontrar cualquier término de la progresión. Esto es lo mismo. El término general de una progresión geométrica es a sub n, va a ser a sub 1, el primer término, por la razón elevado a la n menos 1. Este es el término general de una progresión geométrica, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Al igual que la progresión aritmética, vamos a tener la suma de términos. Para hallar la suma de términos, bueno, también vamos a tener una fórmula. Términos. Vamos a tener una fórmula, ¿sí? La fórmula, ¿cuál va a ser? Vamos a poner esto acá.
poner esto acá al lado del término general, así nos queda una fórmula al lado de la otra. Suma de términos. Habíamos dicho que S simbolizaba la suma, Sn, que va a ser la suma de n términos, ¿sí? Acá, en esta fórmula, va a entrar a sub 1, ¿sí? Vamos a hacer bien la a sub 1, por la razón elevado a la n menos 1. ¿Sí? Acá vamos a poner un paréntesis, porque el a sub 1 está multiplicando todo esto. Y esto va a estar dividido, ¿sí? R menos 1, la razón menos 1. Esta es la fórmula de la suma de una progresión geométrica, ¿sí? Con esto lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos y ver cómo se usan estas fórmulas, ¿sí? Entonces, en este punto, como dije anteriormente, estamos en condiciones de aplicar esta fórmula y resolver los ejercicios que tengamos de progresiones geométricas, dependiendo de qué tengamos que usar, que buscar, ¿no? Es muy similar a las progresiones aritméticas, nada más que, bueno, hay que identificar en un momento qué tipo de progresión es para poder aplicar las fórmulas. En la actividad que yo les di, hasta el punto 4, inclusive eran progresiones aritméticas, yo no lo aclaré acá, pero a partir del punto 5 en adelante son progresiones geométricas, que ya lo sabían ustedes, tenían que hacer hasta el punto 4. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo de ejercicio, de geométrica. Este ejercicio del 5 dice una progresión geométrica, dice a sub 1 es igual a 3, o sea, el primer término es igual a 3, y a sub 4 es igual a 24, el cuarto término. Calcular la razón y la suma de los 8 primeros términos. Bueno, vamos a hacer algo parecido. A ver, vamos a hacer un ejemplo parecido. Ejemplo. Ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una progresión geométrica, ¿sí? Y nos dice que el primer término de la progresión es 100. Y el quinto término es 25 cuartos. Entonces, nos pide hallar el término general, como estas preguntas que nos ponen acá. A ver, acá me dice calcular la razón y la suma de los 8 primeros términos. Bueno, vamos a calcular primero a la razón o diferencia, ¿sí? Y b, vamos a calcular la suma de los 5 primeros términos, ¿sí? Suma de los 5 primeros términos. Bueno, para eso tenemos que usar la fórmula. Tenemos que ver los datos que tenemos y aplicar las fórmulas, ¿sí? Entonces, me dice que el primer término es 100, ya sé que el primer término es 100, se puede usar tanto en esta fórmula como en esta. Y me dice que el quinto término es 25 cuartos, así que este dato también se puede usar acá. Acá podemos usar este dato que tenemos acá. Así que con estos dos datos, usándolos acá, vamos a poder calcular cuál es la razón, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a quedar así. A ver, vamos a tener que escribimos el término general. A sub n es a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Entonces, vamos a reemplazar este y este, los dos, ¿no? A sub 1 es 100, o sea que acá va a ser 100, porque este es a sub 1. Acá me quedó medio raro esto. Vamos a poner así. A sub 1. Ahí vamos a poner el 100. Entonces ya ponemos el 100 ahí. 100 por, bueno, y vamos a reemplazar este dato. Dice que el quinto término es 25 cuartos, o sea que yo pongo acá 25 cuartos
Acá me queda la razón, que no sé cuál es, elevado a la n menos 1. N, como es el quinto término, n va a valer 5. 5 menos 1. Eso va a ser 4. Entonces, vamos a ver si podemos despejar esto. 25 cuartos sobre 100 me va a quedar. Despejamos la R. 25 cuartos dividido 100 es igual a la razón elevada a la cuarta, porque 5 menos 1 es 4. Y 25 cuartos. Sí, 25 cuartos dividido 100, eso da un 16avos. Un 16avos es igual a la razón elevada a la cuarta, y esta potencia la vamos a escribir de este lado como raíz, ¿sí? Va a quedar raíz cuarta de 1 sobre 16 es igual a la razón, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aplicar raíz cuarta en ambos miembros. Acá se simplifica y me queda la raíz cuarta de este lado, ¿sí? Eso es lo que se hace cuando se dice se pasa, ¿sí? En realidad se escribe la raíz cuarta en ambos miembros y bueno, de este lado se va a simplificar. Sería algo así: 1 sobre 16 raíz cuarta, ¿sí? Y acá raíz cuarta, y esto se va a simplificar. Entonces me queda la razón, que es igual a la raíz cuarta de 1 sobre 16. Bueno, la raíz cuarta de 1 sobre 16 es un medio, ¿sí? Porque 1 a la cuarta es 1 y 2 a la cuarta es 16. Entonces la razón va a ser un medio. Una vez que tenemos la razón, ¿estamos en condiciones de qué? ¿De calcular algo? Sí. Nos dice la razón. Bueno, el A ya está. Este sería el punto A. Directamente el punto A ya está. Y el punto B, vamos a ver qué nos pide. El punto B creo que era la suma de los 5 primeros términos, ¿sí? Entonces, copiamos la fórmula de la suma, si la tenemos acá presente, que era A sub 1 por la razón elevado a la n menos 1, esto lo pongo en paréntesis, sobre la razón menos 1. Entonces vamos a sumar los 5 primeros términos. S sub 5 serían los 5 primeros términos. Estos son 5. Hay que hacerlo bien porque si no se puede confundir con una S el 5. Bueno, tampoco quedó muy diferente de la S ahí. A sub 1, que sabemos que es 100, por la razón, en este caso ya lo sabíamos que es un medio, lo calculamos recién, a la quinta, porque lo que estamos haciendo acá es reemplazar la n por 5, porque estamos sumando los 5 primeros términos, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis el 1 medio de la quinta, menos 1, y acá vamos a borrar esto y vamos a poner corchetes, que queda mejor. ¿Sí? Como ya tenemos un paréntesis, le ponemos un corchete, ¿sí? La razón es 1 medio a la quinta menos 1, y abajo la razón, que es 1 medio menos 1. Queda hacer una cuenta, ¿sí? Esto es una cuenta solamente. S sub 5 es igual. Bueno, esta cuenta la podemos empezar por acá, 1 medio de la quinta. Vamos a empezar por acá, multiplicarlo por 100 y lo vamos a dividir. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Lo vamos a dividir por menos 1 medio, ¿sí? 1 medio a la quinta es 1 sobre 32, si no me equivoco. Menos 1 menos 31 sobre 32 avos, eso por 100 me da menos 775 octavos. Mantenemos las fracciones. Si se simplifica lo último, mejor. Si no, bueno. Y eso dividido menos 1 medio me va a dar 775 cuartos, porque este se va con este. Simplifica, ¿no? El 8 simplifica con el 2. 775
cuartos. Que esto es aproximadamente, o vamos a poner igual, le ponemos todos los decimales. Ponemos igual y usamos todos los decimales. No nos cuesta nada. 193,75. Esa es la cuenta. Esa es la suma que da los 5 primeros términos. ¿Cómo se reemplaza en la fórmula? Acá hay potencias, hay que tener cuidado de las potencias, cómo se despejan. Y acá también hay potencias y hay que darle prioridad a los paréntesis para resolver y que quede bien, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejemplo. En este caso vamos a resolver un ejercicio que diga, por ejemplo, vamos a poner 2 acá, ejemplo 2, en una progresión geométrica, que nos diga el segundo término a sub 2 es igual a 6 y el sexto término a sub 6 es igual a 486. ¿Sí? Y nos diga, nos pregunte, supongamos la primera pregunta, ¿cuáles son los primeros 5 términos? ¿Sí? Enumerar los 5 primeros términos. Los 5 primeros términos. Bueno, no sé si hay un ejercicio así como este en el práctico que tengan ustedes ahí, pero seguramente en algún momento lo voy a preguntar y lo voy a tomar esto, ¿sí? Entonces, enumerar los 5 primeros términos. Me da el a sub 2 y me da el a sub 6. Bueno, vamos a ver los datos junto con el término general. A1 por la razón elevado a la n menos 1. Bueno, acá si observamos tenemos el a sub 2 que es 6. Si yo pongo 6 acá, en la n voy a poner 2 porque es el segundo término. Pero me quedan dos incógnitas. A1, ¿sí? A sub 1, que es el primer término y la razón. Y si reemplazo este lo mismo, 486. Supongo que pongo acá 486. Y como es el sexto término, en n pongo 6, también me van a quedar dos incógnitas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se reemplazan los dos. Y va a quedar como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos a empezar con el término más grande. Vamos a poner 486. Acá ponemos 486. Es muy similar a un ejercicio de progresiones aritméticas que les expliqué en la clase anterior. A sub 1, que no lo conozco. La razón tampoco conozco. Y acá es el sexto término, o sea que n va a valer 6. ¿Sí? Y directamente puedo poner 6 menos 1, que es 5. Directamente pongo 5, ¿sí? Porque acá la n vale 6 y el resto 1 me queda 5. Este 6 que va ahí. Vamos con esto ahora. A sub 2 es igual a 6, entonces voy a poner 6 acá. Y el a sub 1 tampoco lo conozco. Por la razón. Y este es el segundo término, o sea que la n va a valer 2. Y 2 menos 1 es 1, así que pongo r elevado a la 1. Lo pongo para que sea más visual todo. Esto me queda un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones, ¿sí? De dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿cómo se resolver esto? Bueno, la idea es que yo aplique un método acá para que pueda simplificar algo y bueno, después me quede una sola incógnita. Entonces, como que hay una multiplicación, lo que vamos a hacer nosotros es, voy a dividir esta ecuación con esta, para obtener otra ecuación, ¿sí? Equivalente a estas dos, o sea que las incógnitas valgan lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer 486 dividido 6, eso da 81. Entonces ponemos acá 81, esto es igual, a sub 1 y a sub 1 se van a simplificar, porque si estoy dividiendo esto con esto, y está multiplicado, esto se simplifica. Y esta división, en la división, si ustedes recuerdan, los exponentes se restan, ¿sí? Me va a quedar R5
si yo hago r a la quinta, vamos a escribirlo por acá, r a la quinta, dividido r a la 1, en este caso, división de potencias de igual base, los exponentes se restan. Me va a quedar r a la 5 menos 1, que es 4. ¿Sí? Eso es r a la cuarta. Entonces acá ponemos r a la cuarta. Se restan los exponentes. Una vez que llegamos ahí, bueno, empezamos a despejar la razón. ¿Cómo va a quedar? A ver, esto pasa como el raíz cuarta para aquel lado. Va a quedar así. Bueno, eso no es una raíz. Raíz cuarta. Y esto es la razón. Bueno, ¿qué elevo a la cuarta para que me dé 81? Entonces, la raíz cuarta de 81 es 3. Esa es la razón. Y una vez que tenemos la razón, ya podemos encontrar los demás valores, o lo que nos pida, ¿sí? En este caso, enumerar los 5 primeros términos. Para eso necesitamos el primer término, que no lo tenemos, y así con todos, ¿no? El segundo término, el a sub 2, el a sub 3, el a sub 4 y el a sub 5, que es el quinto término. Bueno, vamos a hallar estos términos. Lo vamos a enumerar cuáles son. Vamos a empezar con el a sub 1, que el a sub 1 se puede desprender de cualquiera de estas dos ecuaciones, porque las dos contienen el a sub 1, y ya sabemos que la razón es 3, así que reemplazando la r por 3 podemos despejarlo. Y lo vamos a hacer de esta primera ecuación, que parece más fácil. 6 es igual a sub 1 por r a la 1, o sea, a sub 1, que no lo conocemos todavía, por r a la 1, que en este caso es 3 a la 1, que 3 a la 1 es 3. Entonces, de acá se desprende, bueno, entonces, a sub 1 es igual a 2, ¿sí? Porque 2 por 3 es 6, obviamente, ¿no? O pueden despejar si quieren de ahí. Si el 3 pasa dividiendo, le va a quedar 6 dividido 3, que es 2. A sub 1 es igual a 2. Entonces ya tenemos el primer término, que es 2. El segundo término, bueno, lo que vamos a hacer es escribir el término general, este término general, reemplazando el a sub 1, que es 2, la razón, que es 3, y elevado a la n menos 1, y ahí vamos reemplazando por 2, por 3, por 4, por 5, y nos va generando todos los términos, ¿sí? Entonces, el término general va a ser a sub n igual a sub 1, que es 2, por la razón, que es 3, elevado a la n menos 1. Este es el término general. Entonces, el término 1 ya lo tenemos. El término 2 sería reemplazar la n por 2. El término 2, entonces reemplazamos la n por 2. 2 por 3, la n por 2, 2 menos 1. Eso nos va a dar 6. El segundo término es 6, que ya sabíamos que era 6 el segundo término. 6. El tercer término, lo mismo. La n por 3 en este caso. Entonces va a ser 2, acá ponemos un 3, o sea, por 3 elevado a la 3 menos 1, que esto va a ser 3 al cuadrado, que es 9, por 2, 18. El tercer término es 18. El cuarto término va a ser 2 por 3 elevado a la 4 menos 1. Y el cuarto término, estos son cálculos auxiliares, ¿sí? Estos son cálculos auxiliares, separados de la respuesta. 4 menos 1 es 3. 3 al cubo es 27. Y 27 por 2 es 54. 54. Acá ponemos 54. Y el quinto término es lo mismo, nada más que acá va a haber un 5, el 3 va a estar elevado a la cuarta. Me va a quedar 3 elevado a la cuarta, que es 81, y eso por 2 me da 162. O sea, el quinto término es 162. Esta sería la respuesta a la pregunta, enumerar los 5 primeros términos. Si hallamos el sexto término, nos tendría que dar 486. Lo pueden verificar si quieren. El sexto término, que sería reemplazar la n por 5, por 6, perdón, y que va a quedar 3 a la quinta. O sea,
3 a la quinta es 243, por 2 es 486. Coincide con el dato que tenemos nosotros. Entonces, esto que están acá son los 5 primeros términos, ¿sí? 5 primeros términos. Que es lo que me preguntaba y me pedía calcular el ejercicio. Vamos a leer un poco esta actividad que les va a tocar a ustedes hacer. Dice, en una operación geométrica, A sub 1 es igual a 3 y A sub 4 es igual a 24. Esto es muy parecido al primer ejemplo que hicimos recién. Y bueno, tiene que hallar la razón y la suma, ¿sí? A ver el 2, dice, hallar la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica de razón positiva en la que A sub 2 es igual a 10 y A sub 4 es igual a 250. ¿Qué van a tener que hacer acá? Van a tener que calcular, como le da dos términos, ¿sí? No le da el primer término, le da el segundo y el cuarto, lo que van a tener que hacer es empezar como empezar calculando como calculando la razón primero. Una vez que tienen la razón, ya tienen la razón, calculan el A sub 1, porque acá tampoco lo tienen, y una vez que tienen el término general, bueno, con el término general, y bueno, no pide el término general, pero ya lo van a poder escribir, pide la suma. Entonces, la fórmula de la suma es esta que está acá. Entonces necesitan el primer término y la razón. Bueno, ese era el 6. El 7 dice la razón de una progresión geométrica es 3. Y el tercer término vale 45. Acá te da la razón y el tercer término. Hallar la suma de los 8 primeros términos. En el 7 te da la razón y el tercer término. Entonces, en el 7 nos da la razón. Vamos a escribir los datos que tenemos. Nos da la razón y el tercer término, el A sub 3. ¿Sí? Eso, si lo pueden reemplazar en el término general, van a poder calcular la incógnita que les quede, ¿sí? A ver, dice, la razón de una progresión geométrica es 3 y el tercer término vale 45. Bueno, la razón es 3 y el tercer término 45. Y el tercer término 45. Entonces, van a reemplazar estos datos acá. El 45 lo van a poner acá, en la sub n. Como es el tercer término, la n va a valer 3, ¿sí? Y la razón es 3, o sea que este también va a ser 3. ¿Y qué les va a quedar incógnita? El A sub 1. Y ese lo van a despejar. Una vez que tienen el A sub 1, ¿qué van a hacer en el 7? Hallar la suma de los 8 primeros términos. Bueno, ¿por qué tuvieron que calcular el A sub 1? Porque en la suma aparece el A sub 1. ¿Sí? Eso es importante. 8. Una máquina costó inicialmente 10.480 pesos. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio. Pasados unos años volvió a venderse por la mitad y así sucesivamente. Bueno, volvió la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Una progresión geométrica. Ahí van a tienen la razón directamente. Si escriben los términos, van escribiendo el 10.480 y después ponen el otro, que es la mitad de de 10.480, y después ponen la mitad de ese término que escribieron, van a obtener la progresión y se van a dar cuenta cuál es la razón, ¿sí? Si no se dan cuenta cuál es la razón, recuerden que para hallar la razón tienen esta fórmula que está acá, ¿sí? Esta fórmula que es para encontrar la razón, ¿sí? Si usted tiene un término dividido del anterior, le da razón. Si yo tengo un término y le divido del anterior, en este caso la razón era 2, pero si yo no hubiera sabido, hago menos 4, divido menos 2, menos por menos más, 4 y 2, 2, me da la razón. Y bueno, ahí van a tener cuál es la razón, van a tener el A sub 1. Dice, ¿cuánto le costó la máquina al quinto propietario? Bueno, ahí van a tener que buscar el quinto término, cuánto vale A sub 5, ¿sí? Dice, si el total de propietario ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina? Bueno, hay que sumar cuánto pagaron los 7 propietarios, o sea, la suma, ¿sí? De los 7 primeros términos, con la fórmula de la suma. Y después dice, bueno, esto se los dejo para que lo lean ustedes, para que lo interpreten ustedes, porque también es importante interpretar el enunciado y bueno, y poder escribir esos datos, poder transcribirlos en el cálculo, ¿sí? Escriban los datos que tienen, escriban la razón si tienen, o si tienen el ASU 1, todos los datos escríbanlo, y una vez que estén escritos, y con las fórmulas escritas también, eso se facilita bastante para resolver el problema. Bueno,
Ahí ya con esta explicación pueden resolver la segunda parte del ejercicio, del trabajo práctico. Y bueno, cualquier duda lo comentan directamente sobre el trabajo y yo les voy a dar una mano para terminar eso. Nos vemos, que sigan bien. Hasta la próxima.